equipo para servirle a Dios. Bueno, hermano, el tema de hoy, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Muchas veces nosotros vivimos en un mundo que está minado de injusticia y vemos injusticias en todos lados y nos sentimos mal, nos sentimos rencorosos, nos da rabia, queremos ejercer justicia por nuestras propias manos y se nos olvida que Dios es un Dios de justicia. Entonces es natural que cuando nosotros veamos injusticia sintamos la necesidad de querer tomar justicia por nuestras propias manos, porque si somos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es justo y Dios quiere que prevalezca la justicia, está en nuestra naturaleza querer que se haga justicia. El problema es, yo no puedo tomar justicia por mis propias manos y vamos a ver por qué. Aunque sea mi impulso natural como ser humano querer hacer justicia porque Dios es justo y yo quiero que haga justicia como sea, vamos a ver que esa actitud en qué beneficia, en qué no beneficia, que en realidad no beneficia para nada. Y vamos a ver en realidad que ese atributo de Dios importante que a veces se nos olvida, que es la ira de Dios, y vamos a distinguir la ira de Dios humana, pero la ira de Dios, perdón, de la ira del ser humano, que es completamente distinta. Amén. Entonces, cuando no hay justicia, nosotros queremos hacerla como sea, imponer nuestra voluntad. De ahí vemos, por ejemplo, actitudes como linchar el malandro, hacer un saqueo, venir, incluso en los niños pequeños, entonces le arrebato el control de la mano de mi hermano. Entonces esas pequeñas cositas que vemos están en la naturaleza humana. Sin embargo, tenemos que considerar que cuando nos vengamos con nuestras propias manos, no estamos dejando a Dios ser Dios. Vamos a leer Romanos 12:19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate, lo primero que nos da este versículo es prácticamente una orden: no os venguéis vosotros mismos. Aunque provoque, aunque esté en nuestra naturaleza hacerlo, no tenemos que buscar tomar justicia en nuestras propias manos, sino dejar lugar. Ese dejar lugar yo nunca lo había visto así, y dejar lugar quiere decir que no caben las dos cosas al mismo tiempo. O yo hago mi justicia o Dios hace la suya. Y si yo vengo y usurpo el lugar de Dios porque a mí me da la gana, Dios va a respetar esa decisión y yo voy a hacer la justicia con mis propias manos, que no me va a servir para nada. Pero cuando nosotros nos vengamos no llenamos ningún vacío. Cuando tomamos esa venganza con nuestras propias manos, estamos dudando de la justicia de Dios, le estamos diciendo: tú no sirves para nada, yo soy el que sabe. Tú no eres nada, yo soy el juez, yo soy el sabio. Entonces esa es una actitud implícita que nosotros tenemos. Y además, cuando nosotros procuramos esa venganza, nos llenamos de amargura, nos llenamos de rencor y no toma nada. Da rabia ver a los injustos prosperar. Uno dice: bueno, ¿y por qué estos ladrones y estos sinvergüenzas que están ahí felices están bien y la gente buena pasa trabajo? Y en medio de esa injusticia, ¿por qué ocurre? Entonces vamos a ver bíblicamente esto. Prácticamente lo que nos dice Pablo con este versículo, sí, está bien. Nos han hecho daño. La persona que ha hecho un daño justamente merece, digamos, una porción entre comillas de castigo. Pero ese castigo le corresponde a Dios, porque vamos a seguir viendo en el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino piense el bien con el mal. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Nosotros en medio de las injusticias no tenemos por qué venir y tomar acciones, sino todo lo contrario. Tenemos que bendecir a los enemigos, porque Dios es el que se va a pagar, Dios es el que va a hacer. Y esto es muy diferente a yo desear el sufrimiento de los demás. Me hicieron algo, Señor, véngate, que se muera, que sufra. Todo lo contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos dice este versículo es: cállese la boca, haga lo que tiene que hacer, lo que Cristo ha mandado, que es venir, amar a su enemigo, aunque no sea fácil, y dejar lugar a lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, vimos que tenemos que dejar lugar a la ira de Dios, pero uno dice: bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay ira? Porque Dios es así, o no lo queremos entender. Pero hay que diferenciar qué es la ira de Dios. La ira de Dios no es rabia, no es venganza, no es destructiva, todo lo contrario. La ira de Dios es justa, es controlada. Dios sabe lo que hace
y Dios es un Dios justo. Y vamos a entender todo esto con una historia bíblica muy importante. En Números 14, 18, no lo busquen porque es un solo versículo, dice que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Lo primero que nos dice es que Dios es lento para la ira. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo pequé una vez y bueno, como Dios es justo me va a castigar y me va a llover un trueno del cielo y se acabó todo. Todo lo contrario, Dios es bastante lento para la ira, pero tiene paciencia. Es como cuando tú pellizcas a alguien y lo pellizcas y lo pellizcas y lo pellizcas y lo pellizcas y la persona tiene paciencia y es amorosa, pero va a llegar un momento que dice ya, hasta aquí llegaste y corta todo de un solo golpe. Y vamos a ver la base bíblica de esto. La mejor forma de ver esto, pero aparte en la continuación de este versículo dice, más de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea que Dios es un Dios justo, perdonador, y en medio del juicio que puede traer a las naciones, nosotros podemos estar a salvo y refugiados en su presencia. Amén. Vamos a ver la historia de Nahum. La mejor forma de ver esto es el libro de Nahum. Es un libro de una página. Por eso muchas veces, como es cortico, lo despreciamos o no lo analizamos como deberíamos. Si no se lee guiado por el Espíritu Santo puede traer confusión. Pero la Biblia dice que el mismo Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo que toda la palabra es útil. Y toda la palabra, aunque este libro sea de una página, tiene bastante enseñanza y nos muestra esta faceta de Dios que es el juicio justo que Él hace y su diferencia entre la ira humana y la ira de Dios. Vámonos al libro de Nahum. Fíjense el nombre, por lo menos en mi Biblia, que dice la ira vengadora de Dios. Y uno lee eso y dice, ¿dónde está el amor y la misericordia? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿No? Pero tenemos que ubicarnos en contexto. Amén. En estos días tenemos que recordar que el pueblo de Israel, como siempre, como casi siempre, y quién es el pueblo de Israel, también nosotros como hijos de Dios, siempre toda la vida Dios ha querido una cosa y solo una cosa, que es que estemos con Él y tener una familia. Y en toda la Biblia vemos la terquedad del ser humano de querer hacer su voluntad, de querer hacer su propio Dios y de irse por otra cosa. Entonces Dios necesita someter a naciones enteras a juicio para que el pueblo se guíe. Amén. Y vamos a ver otros ejemplos históricos de esto. Y el caso de Israel no era la excepción. Y no nada más para Israel, sino otros pueblos vecinos de allí. En esa época se levantó un imperio tiránico, que es el imperio de Asiria, que hoy en día está ubicado en lo que es Irak. Entonces sabemos que bueno, Irak está aquí, lo que hoy es Israel está aquí, o sea que es una distancia en esa época lejana, pero hoy en día muy cercana. Entonces ese imperio se levanta y empieza a conquistar todas las naciones de su alrededor. Pero ese imperio es bien particular, porque tenía la crueldad como política de Estado. O sea, pueblos que venían, los arrasaban, los mutilaban, los violaban, agarraban a los niños pequeños y bebés, los lanzaban contra las puertas. Una crueldad horrible, a tal nivel que Asiria era el sinónimo en esa época, y de hecho lo sigue siendo hasta hoy, de la crueldad, de la maldad, de la bestialidad que se podía llegar a tener. Entonces, en medio de ese régimen tiránico, ellos se deleitaban en hacer sufrir a todas las naciones y habían llegado a cerca de Israel. Recuerden que en esa época Israel estaba dividida en dos reinos, que era el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur donde está Jerusalén, y todo el norte había caído ya en manos de estos asirios y habían cometido atrocidades contra el pueblo de Dios que estaba en el reino del norte. Y Jerusalén, que venían por ellos, que ya estaban en el sur, decían, bueno, ya tenemos a esta gente en las puertas, este es el final de nosotros. Porque ese imperio que se levantaba venía y arrasaba con todo. Entonces, en medio de esto, surge el profeta Nahum, que Dios lo levanta. Nahum significa consuelo. Y esta profecía es para darle consuelo al pueblo de Dios que estaba viviendo o que iba a vivir bajo ese régimen tiránico, que venía a oprimirlos, que venía a maldecirlos, que venía a darles de vara. Y vamos a ver que Dios no deja sin castigo a los impíos y que lo que Dios usa para bendecirnos va a terminar siendo de mal para aquellos que nosotros lo veamos. La enseñanza de esto es que en ese momento uno dirá, ¿dónde está Dios que ha permitido que se levante ese régimen tiránico? ¿Dónde está Dios que están a las puertas de Jerusalén y están violando a nuestros niños, los están matando, los están masacrando, los están deportando? ¿Dónde está Dios en medio de esta tiranía, en medio de ese imperio asirio
que se había levantado, y vino Nahum a traer consuelo. Amén. Y otra cosa importante que tenemos que ver, que aquí está, que vimos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe cuál es el nombre de la capital de Asiria? Nínive. ¿Se nos parece conocido el nombrecito? Ahí es cuando, donde Dios mandó, había mandado 100 años antes al profeta Jonás a que se arrepintiera. Y vemos en Jonás que se arrepintieron, y uno dice, ¿qué pasó? Dios a Nínive, la capital de este imperio tan tirano, que vimos la descripción de Nínive en Jonás, la conocemos, y ahora cómo Dios tuvo tanta misericordia con ellos, pero al final se arrepintieron. Vemos el libro de Jonás que se arrepintieron, sí, pero ellos se arrepintieron de su arrepentimiento y volvieron a las mismas andanzas de siempre. Y como Dios es lento para la ira y perdona, y lo perdonó, pero también Dios dice hasta aquí. O sea, la maldad cuando llega hasta el cielo, Dios dice hasta aquí, yo lo voy a cortar de raíz, se acabó. Entonces esa justicia que nosotros hacemos es imperfecta, porque nosotros vemos un rasgo nada más. Dios lo ve todo, Dios ve todas las aristas del mal, Dios ve todos los ángulos del mal y del bien, y no hay mejor que pueda juzgar justamente que el Señor. Si Israel se hubiera querido vengar de Nínive a su modo, la venganza no hubiera sido tan efectiva. Y no es venganza para que el enemigo sufra, todo lo contrario, sino un justo juicio de Dios contra aquellos que hacen sufrir a su pueblo, cosa que Él permite para tratarnos. Amén. Entonces el tema es bastante complicado, pero a lo largo de Nahum vamos a ver la esencia de por qué Dios permite estas cosas. Y Dios las permite para tratarnos, para recordarnos que hay un Dios grande. Y en medio del sufrimiento que pueda tener el pueblo de Dios bajo este tipo de régimen, que esto no es nada más un régimen físico ni autoritario natural, sino espiritual también, porque cuando estas naciones son gobernadas por gobiernos tiránicos, el que gobierna ahí es el enemigo, porque tiene derecho legal a maldecir esa tierra. Entonces no tenemos que ver la persona, el ser humano, el rey de Asiria, ni quien sea, sino tenemos que ver espiritualmente quién está gobernando el país, que tiene derecho, pero Dios le va a cortar el trono en un santiamén, y lo vamos a ver. Amén. Profecía sobre Nínive, que aquí vemos las dos, vemos cómo Dios trató a Nínive con Jonás, que habíamos dicho con misericordia y se arrepintieron, y cómo la va a tratar ahora en los tiempos de Nahum. Libro de la visión de Nahum de Elcos, que era el pueblo natal de él. Lo primero que dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Fíjense que Dios es celoso porque no tolera la infidelidad. Es como un matrimonio. O sea, el que se casa espera que su pareja le sea fiel, le exige fidelidad, le demanda fidelidad. Todo lo contrario es prostitución. Y de hecho Dios le dice a Israel prostituta cuando va en pos de otros dioses y naciones. La palabra es fuerte, pero Dios trabaja las cosas sin anestesia. Entonces, precisamente Dios, vemos su primera característica, que Dios es un Dios celoso. Y luego dice vengador, y nos llama la atención y esta palabra de vengador es porque Dios no es una venganza como nosotros la entendemos, sino que Dios juzga con rectitud a sus enemigos, actúa como vengador de su pueblo que está sufriendo contra aquellos que le hacen daño. Por eso Dios dice: mía es la venganza, yo voy a pagar. O sea, no sé qué, yo sé lo que está pasando. Entonces cuando nosotros no, Señor, y mira, y la injusticia, ¿y hasta cuándo? Esto pasaron años para que se cumpliera. Amén. Esta profecía fue dada como consuelo, que habla de la destrucción de Nínive, y pasó unas décadas después. O sea, las cosas no son cuando a mí me dé la gana o cuando yo pienso, es como Dios considera que tiene que hacerse. Porque es en el momento que Dios considere. ¿Qué hacemos a lo largo? Como nos insinuaba aquí Pablo: cállese la boca, dame a su enemigo y haga lo que tenga que hacer, porque Dios va a hacer lo demás. Entonces, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lo vuelve a decir por segunda vez, y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y estos enemigos, insisto, no son físicos, son espirituales, que se han levantado porque Dios permite que se levanten para un propósito. Jehová es tardo, es decir, lento para la ira, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. O sea, nadie se va a salvar. Y a esos injustos, uno los ve floreciendo y que están tranquilos ahí, deleitándose y robando y felices, al final lo van a pagar, y bien caro. Y no es una venganza ni una rabia, sino que Dios es justo y va a traer justicia al pueblo. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos.
Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que dice, él amenaza al mar y lo hace secar. ¿A qué se referirá aquí? Cuando el pueblo salió de Egipto, o sea, lo que le está diciendo es, recuérdense de lo que Dios hace. Y luego dice, él agota, o sea, hace pequeño todos los ríos, que son cuando ellos pasaron por el Jordán. Lo que le está diciendo al pueblo es, relájate, descansa y acuérdate quién es tu Dios, el que abre los mares, el que abre los cielos. Y luego dice que es el que destruye la flor del Líbano y el Carmelo. Y la flor del Líbano y Basán eran símbolos de arrogancia. Y todo eso Dios los había eliminado del camino. Entonces, por más arrogantes que veamos a estos seres poderosos que creen que tienen a Dios agarrados por las chivas, esas injusticias que nosotros vemos, reposemos en Dios, que Él es el que va a hacer. Y la enseñanza de este versículo es, recuerda quién es tu Dios, no estás tratando con cualquier persona. Dios sabe lo que hace. No sé, lo que pasa es que nos las queremos dar de sabio, no, que Dios tiene que hacer esto, no, que nos atrevemos a aconsejar a Dios a veces. A decirle lo que tiene que hacer. Y no es correcto. Entonces, vemos los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que él habitan. Aquí los montes, el collado, las tierras, todo se derrite, todo se cae. Eso representa todo lo que es firme, lo que se ve bueno, eso está ahí, no hay forma quien lo saque, como el imperio asirio, que era poderoso, y uno decía, bueno, ¿y ahora quién nos va a salvar de estos locos? O la misma Alemania nazi, que uno veía cómo se expandían, que lo vamos a ver más adelante, y uno decía, ¿qué es esto? ¿Dónde está Dios que permite que triunfen estos malvados, que triunfe esta gente? ¿Y dónde está? Y por qué permite que el pueblo sufra injustamente. Entonces, lo que nos quiere decir aquí, por más firme que parezca, por más poder que aparente tener el enemigo, eso es un soplo. O sea, se va así, se acaba todo. Y Dios actúa de forma rápida. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que él confía. Fíjate que acabamos de ver que las montañas tiemblan, las colinas se derrumban, todo va a colapsar y nosotros estando ahí vamos a ver eso y nos va a turbar ver esas montañas caerse y ver todo a nuestro alrededor. Mira qué está pasando. Pero luego nos dice, Dios es bueno, y aunque todo se tambalee, en Él hay refugio, en Él vamos a estar seguros, y los justos vamos a poder descansar seguros en Él, porque nada ni nadie nos va a hacer temblar. O sea, van a haber terremotos a mi alrededor, voy a ver de todo, pero a mí no va a llegar. Si yo estoy confiado en Dios y seguro en Él, eso no tiene por qué turbarme, porque me va a turbar seguramente, porque no es fácil ver todo ese mover espiritual que Dios hace con ese, ¿por qué está pasando esto y hasta cuándo la injusticia? Y Dios que actúe ya y ya, y yo quiero que Dios actúe ya. Pero tenemos que reposar en Él y dejar lugar a la ira de Dios. No es mi justicia, Dios, tú vas a hacer. Entonces, cuando sea el momento, Dios se levantará y arrasará con Asiria. Entonces, fíjense el versículo 10, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, espinos entretejidos, eso es bien difícil de, o sea, con que estén ahí aferradotes a eso y no lo puedan soltar, aunque estén ahí poderosos y tengan todos los ejércitos y todo, y estén en su embriaguez. O sea, aquí nos dice que estaban felices, gozando, emborrachándose, chévere, que es como vemos a los injustos, los corruptos, los ladrones, los sinvergüenzas hoy en día, y uno dice, ¿dónde está Dios? Ahí estaban en la misma condición, las cosas no han cambiado. Pero dice que serán consumidos como hojarasca completamente seca. De por sí la hojarasca es seca, entonces imagínate una hojarasca completamente seca. Eso es cuando se prende y ni 2 segundos duran la llama, eso es un polvo. Entonces no nos debemos engañar por el poder que aparenta tener el enemigo sobre nuestras naciones, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, porque como en un segundo Dios va a venir y va a arrasar. Porque si Asiria colapsó, no hay imperio ni fuerza en el mundo que pueda contra el Señor. ¿Okay? De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así dicho Jehová, aunque reposo tengan, volvemos a ver que están felices los ladrones, los corruptos, los sinvergüenzas, y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, esto es para el pueblo de Dios, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus columnas. O sea que Dios va a traer libertad para nosotros. O sea, yo usé este imperio para quebrarlos, para quebrar su terco corazón, para darles duro,
para que entiendan que yo soy Dios, para que regresen a mí, pero ya no te voy a afligir más. Y ahora mi mano se volteará contra lo que yo usé con mi propósito. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios usa a los malvados? Porque Dios usa hasta las piedras, Dios sabe lo que hace. Dios permite y usa incluso lo malo a nuestros ojos para nuestro bien, porque todas las cosas son buenas para los que bendicen a Dios, para los que aman a Dios. Amén. Entonces, aunque uno no entienda, debemos reposar confiadamente en Él y vamos a tener esa libertad. Mas acerca de ti mandará Jehová, que cuando dice ti ahora se refiere a los enemigos, ¿no? A ese imperio que se había levantado. Que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Dios le dijo a Siria, ahí voy a poner tu sepulcro. Y en efecto eso ocurrió, porque cuando esta invasión de Asiria ocurrió, hasta hoy más nunca se ha levantado el imperio asirio. Dios dijo, te vas a morir, te vas a tener tu sepulcro allí y no te va a levantar este enemigo. Eso era para el pueblo de Israel. La bendición, que el reposo de que los que te afligían se van a acabar. Y así fue, que están en la tumba y hasta hoy. Asiria nunca más se ha levantado desde el 612 a.C. hasta hoy, ni van a volver a aparecer. ¿Ves? Porque Dios los sentenció. Entonces reposemos en Dios, porque ese imperio espiritual que pueda haber sobre nosotros, sobre nuestras familias, si Dios les sentencia fecha de muerte y dice hasta aquí, uno lo que tiene que hacer es confiar y reposar. Y en un santiamén, Asiria colapsó. Fíjate lo que dice, anuncio de la caída de Nínive. Dice ahora, dijimos que Nínive era la capital. O sea, no es nada más que el imperio, bueno, perdió un poquito. O sea, no, completico hasta la capital llegaron hasta acabar con ellos. Todos los ejércitos enemigos de los enemigos de Dios. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Porque habla de Judá. Yo dije que el reino del norte había estado conquistado y Judá era parte de ese reino del norte. O sea que la ciudad de Judá había vivido y el pueblo de Dios ya estaba viviendo bajo ese régimen tiránico, satánico de Asiria, y bajo toda esa crueldad. Y recuerden que Nahum es consuelo, les dice, estos tiranos que están aquí, que yo los he puesto para ser de vara, nunca más se van a volver a levantar contra ustedes. Amén. Y así fue, porque los asirios no volvieron más. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus murones, aunque vinieron y arrasaron con Israel completa, Dios los dignificó como país y volvieron a surgir. Y dice que guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Se le dice esto a Siria, ¿por qué? Es un cinismo, como que bueno, te la crees que toda, tú eres el imperio todopoderoso, prepárate que ahora viene Dios a luchar contra ti. Porque uno cree ver a esos malvados que se burlan de Dios y creen que se aferran a la brujería y a la hechicería y que nadie los va a sacar de allí porque están felices, embriagándose y gozando un pullero con su robo, haciendo sufrir al pueblo. Entonces viene Dios a arrasar con todo este imperio babilónico y asirio. Amén. Los carros se precipitarán a las plazas, dice el versículo 4, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Dice que los carros se precipitarán. Estos carros son ejércitos enemigos que venían contra Asiria. Y fíjate que dice, se precipitan directo a la plaza, o sea que tus muros no te van a servir de nada. En otras palabras, lo que Dios va a hacer es así, rapidito. O sea, ya vinieron contra Nínive y no es que fue una lucha muy brutal de 10 años, no, rapidito la capital colapsó, porque Dios dijo hasta aquí, porque les puso fecha del sepulcro. Y lo que hizo Israel con Nahum fue confiar. No se levantaron a luchar, no dijeron, bueno, vienen para acá, preparen los caballeros, entrenen los niños, saquen las mujeres, vengan a las armas, afilen las pistolas, nada de eso. Sino confiaron en Dios y solito el imperio asirio colapsó. Y las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido y la reina será cautiva. Mandarán que suba sus criadas, la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos,
Deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. El que dice saquead plata, saquead oro eran los invasores de Nínive. Y esto es con lo que diríamos una cucharada de su propia medicina, porque lo que hacían los asirios es ciudad que venía, ciudad que robaban y saqueaban y hurtaban, entonces ahora están robando a los robados, están saqueando a los que saqueaban. Entonces a cada quien le va a tocar según lo que ha hecho. Confiemos en Dios, que es el que va a hacer la justicia. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. O sea, la destrucción fue total. La ira de Dios es inminente y fuerte. Pero Dios no lo hizo para vengarse de ellos. Recordemos que les mandó muchos profetas, les había mandado a Jonás, les había de hecho extendido su misericordia al máximo, pero no queríamos escuchar. Y ese es el precio de la terquedad, porque Dios no engaña. Dios no es chanchullo ni tiene líneas chiquitas en el contrato. Dios dice, si haces esto hay bendición, si haces esto hay maldición. Y ellos escogieron la maldición y Dios dijo, yo no voy a permitir que siga siendo un palo para mi pueblo, yo voy a abrazar contigo. El león, que es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. O sea, ¿dónde están los poderosos? ¿Dónde están los tigres? Los que creían que nadie podía contra ellos. Ahí está, nadie puede contra Dios, porque Dios es la máxima fuerza, no hay fuerza humana, no hay ejército, no hay nada que pueda contra él. Entonces cuando dice el león era un símbolo de Asiria. O sea, ¿dónde están tus símbolos? Que tú te gloriabas en esos leones que te van a proteger, y ese era tu escudo, tus hombres eran leones. Todo es basura, hojarasca delante de Dios. O sea, si Dios hace así, se va todo. Entonces, en la parte, en el capítulo 3, heme aquí contra ti, dice Jehová, dice el versículo 13, de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada, devorará tus leoncillos, cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tu mensajero. Y así fue que vimos que Asiria no se levantó. Pero me llama la atención, a veces ignoramos cuando Dios habla, que usa la primera persona, y saltamos eso. Dice, encenderé y reduciré a humo, o sea, soy yo. No son esos que vinieron a robarte a ti y a destruirte, ni soy yo. O sea, el mismo Dios es el que va a tomar la lucha, Dios es el que va a encabezar. Entonces prestemos atención cuando Dios usa la primera persona aquí, porque dice encenderé y reduciré, o sea, soy yo, o sea, se referencia al Señor, ¿no? Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Jinete niesto, dice el 3, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. O sea, una muerte total, fuerte, porque eso es lo que ellos hacían contra otros pueblos también. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Antes Asiria era, bueno, el imperio, era lo máximo, era el poder, el trono. Entonces eso era, delante de los ojos de Dios, esa galanería era prostitución. Dice, a causa de esa prostitución, ahora están pagando todo lo que ellos han hecho. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y el versículo de arriba dice, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Y el 7, todos los que vinieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscará consoladores? O sea, a causa de la brujería, de la hechicería, Dios trajo juicio a toda Nínive, de lo que ellos habían hecho, porque creían que escudándose en eso Dios no iba a poder hacer nada. Y después de una brujería contra Dios, puede aplacar la ira de Dios. Entonces, confiemos en que Él va a hacer justicia en nuestros países. Amén. En el 12 dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca de las que ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, o sea, prepárate ya y trabaja y todo lo que tú quieras, nada va a funcionar.
Allí te consumirá el fuego, te talará la espada. El 17 dice, tus príncipes serán como langosta y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados de día de frío. O sea, los que antes eran poderosos y fuertes ahora son langostas, insectos y plagas. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. O sea, se va a acabar y la gente va a celebrar en las calles. Se murió el régimen, se murió el imperio tiránico, se acabó este reino de Satanás sobre nosotros, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Entonces nunca más se levantó Asiria desde ese. Esto era una profecía, esto no había pasado, no es que él estuvo ahí y contó. Fíjense que dice una profecía y pasó alrededor de 30, 40 años después, con la exactitud con la que él la describió. Así fue y Asiria no se levantó más. Entonces uno dice, ¿por qué queremos tomar la justicia con nuestras propias manos? Sí, Dios es el que con toda su ira puede aplacar y hizo justicia con Nínive, porque Dios no fue injusto, no es porque Israel es el favorito y bueno, vamos a aplastarlos ahí, no. Dios les mandó profetas, los bendijo y Dios está con los buenos, con los malos. Dios hace llover sobre justos e injustos y nos da oportunidad a todos. Ahora es nuestra decisión soportar la prueba y entender que muchas veces lo que acontece en nuestras vidas, en nuestros alrededores, son imperios asirios que Dios pone sobre nosotros para recordarnos quién es Dios, porque recuerden lo primero que leíamos, Jehová, que es el que abre los mares, es el que achaca los ríos. Acuérdate quién es Dios el que está haciendo todo eso, y reposa en Él y descansa en Él y no sienta esa necesidad de siempre orar al Señor y a justicia y véngate ya. Dios sabe lo que hace y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Esta historia de Asiria, Dios puso en mi memoria que se ha repetido en la historia humana reciente. Hay infinitos ejemplos que podemos mencionar de situaciones así que Dios usa para bendecir, que Dios usa para prosperar. Entonces ese patrón se repite. Y ojo, la idea no es deleitarnos en la venganza, ni que se mueran los enemigos, ni nada por el estilo, sino ver que en medio de todo Dios está allí. Amén. Habíamos hablado de Asiria, que era un imperio tiránico que Dios permitió levantar. No sé si conocen este personaje. Él es Adolf Hitler. Él fue dictador de Alemania desde 1933. Entonces, hubo una historia bien parecida aquí. Amén. El Señor llega al poder y lo primero que proclama es la expansión de su imperio. Tal cual así. Viene y proclama y entrega su país a potestades. Hay quien dice eso y si no lo entregó no importa, también ocurrió lo mismo. Amén. Él extendió su imperio, se llenó de odio y su política de Estado era atacar a los que él consideraba que no eran de la raza superior que era él. O sea, todos los que no sean blanquitos catiles como ellos eran porquería humana que había que desecharse y triturarse. Se crearon campos de concentración fuertes, invadió países vecinos, agarraba a todos los morenos, a todos los árabes, los casos más famosos de los judíos, pero lo que mucha gente no sabe es que se extendió a toda la raza. Y hubo millones de muertos incontables que morían como chiripitas en campos de concentración hechas por la maldad de él. Pasa la lámina. Tenía un ejército como el de Asiria, gigante. No había quien los parara, tenía la mejor tecnología militar y proclamó la extensión de ese imperio. Pasa la lámina otra vez. Aquí empezó todo, ¿no? Échala para atrás. Atrás. Bueno, ponla donde estaba, no sé qué se hizo la otra lámina, ese que se corrió. Dos adelante, otra, ajá, atrás. Aquí empezó su imperio nada más en esta zona, nada más en esta zonita. Y miren todo lo que se extendió en menos de 4 años, toda Europa. Entonces uno decía, ¿dónde está el loco este que país que invade, el país que agarra a la gente y la mata y la masacra? ¿Y dónde está este imperio? ¿Y por qué Dios permite el surgimiento de estos tiranos y de estos dictadores y que hace sufrir a su pueblo? Porque también muchos cristianos y judíos descendientes o no descendientes directamente de Israel sufrieron las calamidades del hombre y uno dice, ¿por qué? Y la imagen siguiente, esta diferencia fue en menos de 1 año. Todo el imperio se colapsó
y quedó nada más la capital y también fue derribada. Todo el imperio nazi que venía a conquistar todo el mundo, en menos de un año colapsó. Colapsó todo porque Dios dijo: hasta aquí llegaste, yo permití que afligieras al pueblo, pero hasta aquí llegaste. Entonces vemos un caso histórico de esta justicia de Dios que llega en un santiamén cuando uno menos la espera. Fíjense que Dios empieza a actuar no cuando estaban por aquí ni cuando... Dios empezó a actuar cuando ya estaba todo que decía ya nos perdimos, porque el loco venía por Rusia y si conquistaba Rusia se acabó. Entonces precisamente tenemos que entender que la justicia en la que Dios opera no es la misma que la nuestra. Otro ejemplo más reciente, bueno, aquí tenemos, esta foto es fuerte, no hay niños aquí, ¿no? Sale uno de los comandantes de ellos muerto en el escuadrón. Ellos en esa oficina salían a gritar, a insultar, a amenazar a todo el mundo y venimos por ustedes. Y en esa misma oficina está un comandante con la foto del Führer, que era el Hitler, acabado. O sea, Dios acabó con eso. Uno los veía ahí, vimos el ejército fuerte que tenían, ¿no? Ubíquense en esa época. ¿Quién los va a parar? ¿Quién los para? Y en menos de cuestión de meses esto ocurrió. Amén. Segundo ejemplo, él es Hosni Mubarak, él es un presidente de Egipto. Él gobernó con puño de hierro a Egipto por 28 años. Él tejió un culto a la personalidad fuerte, agarró, le cambió el puente que está sobre el Nilo, le puso su nombre, era el puente Mubarak, todo se llamaba Mubarak, se hizo a sí mismo un emperador. Amén. Y se dice que en cierto modo también oprimía a los cristianos. Y por muchos años intentaron asesinarlo, hubo intentos de rebelión para tumbar el gobierno de él y nada funcionaba. Amén. Y Dios permitía ese puño de hierro contra los cristianos, en cierto modo, hasta que tenían cierta libertad, pero no permitía una libre evangelización. Hasta que el régimen colapsó en menos de 20 días. La dictadura de 30 años se acabó en 20 días. La gente salió a la calle. Aquí vemos unos tanques de guerra, no sé si los llegan a ver más abajo. O sea, no eran tanquetí, que nos mandó a sacar tanques de guerra a la calle contra el pueblo, que exigía la salida del Señor. Y en menos de 17 días colapsó el régimen y hubo un avivamiento gigante en Egipto, donde miles de egipcios se convirtieron. Y los cristianos, y siendo en esta misma plaza, la noche que cayó el régimen, musulmanes y cristianos se unieron, y los musulmanes dejaron los Coranes y dijeron: Cristo vive y Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. 3 millones de personas que estaban exigiendo que se fuera el dictador se convirtieron en ese momento, o por lo menos proclamaban que Cristo es el Señor. Si tú eres musulmán no vas a proclamar eso. Entonces ese mover del Espíritu Santo, no, de ahí los cristianos dijeron: ya entendemos por qué 28 años de tiranía. Y Egipto hasta hoy sigue siendo ese máximo exponente. ¿Y qué pasó con el dictador? Quedó enfermo de muerte. Dicen que lo mejor es que se muera de tanto que está sufriendo, pero Dios no le ha permitido, sino que está sufriendo en una cama, y aquí lo tenemos, su final. Amén. Entonces no quiere decir que Dios es vengador y va a sufrir, pero todo lo que Él ha hecho lo está pagando en vida, a menos que se arrepiente. Amén. Lo mismo que ocurre con el imperio asirio. Esto pasó en 2011, eso es recién, y esta foto debe ser de 2013. Amén. Otro ejemplo es Saddam Hussein. Saddam Hussein se levantó en Irak como uno de los dictadores más poderosos que había. No había quien lo sacaba. Estados Unidos lo invadió 2 veces, no pudieron sacarlo. Y Estados Unidos salió con Siria e Israel para sacarlo, no pudieron sacarlo. Nada podía contra Saddam Hussein. Tenía un ejército de 1,5 millones de personas. ¿Quién puede contra él? Amén. Tenían su política también masacrar de forma cruel a pueblos completos. Fue un asesino de lo peor. Y su dictadura colapsó por una invasión justa o no, eso es cuestión humana. Pero en menos de un mes todo se vino abajo. Sus 35 años de terror se fueron así, en un mes. Y terminó, la foto es fuerte, hay fotos peores, pero aquí terminó ahorcado, sentenciado en una hora. Entonces uno dice: ¿dónde está Dios que permite? Porque Él invadió otros países, cometió atrocidades contra todo el mundo, y vino Dios y dice: hasta aquí llegaste, se acabó. Lo que uno tiene que hacer como pueblo de Dios es confiar reposadamente en Él. Y otro ejemplo, un último ejemplo, parecido al coronel Gaddafi. Ya vi las caras que pusieron, no vamos a poner esas imágenes porque eso salió en televisión, creo que todas las vimos. Él se hizo a sí mismo un rey, un emperador, miren la forma en la que se vestía. También cometió muchísimas atrocidades, levantó regímenes islámicos,
prohibió leer la Biblia dentro de su país en el inicio de su gobierno. Entonces uno dice, Dios, ¿por qué permite esto? Y en una zona que antes era cristiana, que antes del Islam todo eso era cristiano. Entonces hoy en día en Libia, que sigue su etapa de tratamiento, Dios ha prometido avivamiento porque Egipto y Libia están pegadas y Dios tiene un plan para el mundo árabe por ahí que nosotros no entendemos. Amén. Y él terminó muerto en manos de, no puse la foto de lo fuerte que es, pero se ve su cadáver despedazado en manos de lo cacharon, el mismo dictador poderoso, vestido de mujer, huyendo en unas alcantarillas, lo agarraron y lo lincharon allí. Entonces, todo lo que Dios hace, la justicia de Dios, llega, tarde a lo mejor, pero llega a nuestros ojos tarde, pero Dios tiene el momento en el que va a actuar. Insisto, no es para que nos deleitemos en que sí se murieron los de tres, que bueno, todo lo contrario. Decir, Dios permite el surgimiento de poderes que hacen sufrir el pueblo temporalmente con un propósito. Y ahora vemos claro, por el pecado que llega y Dios tiene que borrar y erradicar. Hay un salmo también de esto, vamos a ver Salmo 37. Que es un salmo de David. Amén, lo tenemos. Se llama el camino de los malos. Amén. Entonces, a pesar de lo que nosotros veamos, la justicia de Dios y de su reino siempre triunfan al final. Aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros sufrimos por gusto, porque vemos esos collados agitados y nosotros, ay, me va a venir a mí, y no recordamos que quién es Dios, que estamos protegidos, que estamos bajo su manto, y sufrimos por gusto, nos afligimos por gusto. Entonces, todo el reino construido sobre la maldad, la tiranía y el fraude, como lo es el reino de Satanás, caerá a su debido tiempo, tal como le sucedió a Siria, porque Dios es el Señor de la historia, Dios es el Señor de las naciones, y en sus manos está el destino de todo. Amén. Tenemos que entender eso. Salmo 37, el camino de los malos. Dice, versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos. Lo primero que nos dice, paciencia. Las cosas no son a tu tiempo, no cuando te dé la gana, es cuando Dios quiere, y es una orden, no te impacientes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Muchas veces vemos a los malos prosperar, y mucha gente cae en eso y dice, yo me voy a unir, porque yo no voy a robar también, ni que yo fuera gafo. Entonces estos bienes se enriquecen, entonces nos metemos en corrupción, nos metemos en chanchullo, nos metemos en cosas, precisamente porque tenemos envidia a los malos, vemos que están bien, que están con su whisky de 18 años, que están sabrosos, sufriendo en base al sufrimiento del pueblo, y uno dice, ¿dónde está Dios? Entonces si no hay Dios, yo voy y me meto y gozo un pollero con ellos, pero lo primero que nos dice es, van a ser cortados como hierba, a su tiempo. Se me olvidó decir, el último que vimos gobernó creo que más de 32 años. Desde el 67 hasta 2011, saque usted la cuenta, casi 40 años. Entonces, uno dice 40 años sabroso, pero mira cómo terminó, porque Dios hace justicia. Confía en Jehová y haz el bien. Esto refuerza lo que decía Pablo. Pablo lo dijo 3000 años después. ¿Qué fue lo primero que leímos? Den lugar a la ira de Dios y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y vence el bien con el mal. Amén. Pero vence el mal con el bien. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, en medio de todo el collado que se va a caer, y las montañas, y las tribulaciones, y todo lo que vimos que pasaba durante Asiria, que el pueblo de Dios lo sentía, dice, deleítate en Jehová, descansa y acuérdate quién es Él. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué hacemos en medio de la injusticia, en medio de la rabia, de la impotencia? Confiar a Dios mi camino y Él va a hacer. Yo entrego todo en manos de Dios y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto fue lo que más me golpeó. Dice, guarda silencio ante Jehová. O sea, cállate la boca, deja de Señor, muévete ya, y ora y llorando como un niño malcriado, ya, ¿y cuándo vas a permitir esto? ¿Y hasta cuándo? ¿Y por qué? Guarda silencio ante Jehová y confía. O sea, espera en Él. Nada hacemos con ir y chillar como niños malcriados, con oraciones falsas, fabricadas, que no nos van a llevar a nada.
porque no son oraciones emocionales. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, que aunque veas a esos malos prosperar, vimos cómo se extendió el imperio de Hitler y cómo llegó a toda Europa, aunque veas eso, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. O sea que eso va a ser arrasado en un santiamento. ¿Cuántas veces hemos dicho esto y lo hemos visto? O sea, Dios lo tiene que reforzar tanto para que nosotros entendamos que es en Él lo que hay que hacer. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. O sea, por más que el malo se quiera afianzar y reforzar y hacer, no hay fuerza en el mundo contra Dios. Y se nos olvida. Uno dice, bueno, ¿y ahora quién va a quitarle poder a estos malandros que están surgiendo en las zonas de paz? Que son bandas armadas que tienen dueños en las cárceles. ¿Quién va a sacarlos de ahí? ¿Quién va a sacar a los bachaqueros que tienen dominadas todas las redes de mercado, por ejemplo? O todos los problemas que hoy vivimos. En un santiamén Dios destruye y acaba con todos los malvados. Uno guarda silencio ante Jehová y espera. No es fácil. Y caemos fácil en no hacerlo, pero lo que Dios nos dice es cállate, escucha y espera. Eso es todo. Esas son las instrucciones que Dios nos ha dado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Todas esas riquezas que ellos tienen se fuman en un segundo, son de aquí, se dejan aquí. Pero las riquezas que nosotros tenemos y vamos a tener son eternas y nada las va a conmover. Entonces hagamos tesoros en el reino de los cielos. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto ni a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea que no nos va a faltar nada, porque Dios está con nosotros. Que ellos tienen más, que están robando y están felices, que tengan, eso no llena a nada. Eso la Biblia lo dice por todas las injusticias que estaban pasando a su alrededor, porque veía imperios, no era el caso del asirio, pero veía otros imperios levantarse y decía, ¿dónde está Dios? Porque esta gente viene contra nosotros y viene a invadir el pueblo de Dios. Dios lo que dice es confía, eso no va a llegar a ti. Y leemos los últimos dos versículos 39 y 40, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Entonces van a venir tiempos de angustia, no somos los primeros en vivir tiempos de angustia, todo el mundo a lo largo de su vida vive tiempos de angustia, todas las naciones han vivido tiempos de angustia, porque hoy Europa está bien chévere pero bastante sufrió, Asia está creciendo pero bastante sufrió. Entonces cada quien tiene que pasar por su tiempo de angustia a nivel personal, familiar, nacional, porque Asiria no es nada más el poder humano, el poder satánico que se puede extender. Eso aplica a dominios que el diablo tiene derecho sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones, sobre nuestras finanzas, sobre todo. Entonces Dios dice, cuando veas a tu Asiria encima tuyo, déjame ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios, démosle lugar a su ira, que Él es el que va a hacer justicia, y ese sentimiento de injusticia transformémoslo en bien, transformémoslo en bondad a nuestros enemigos, transformémoslo en oración, pero no la oración chillona de que quiero que te vengues y quiero que actúes ya, sino guardar silencio ante Dios en esos casos y esperar, y dejemos a Dios ser Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Un equipo para servirle a Dios.